el entorno que ha vivido, creo que se debería haber reflejado desde su adolescencia, pero aquí se habla que esta persona recién como que manifiesta ese comportamiento justamente en su adultez con esta persona. Ahora, no es que se podría de repente estar hablando de que es un impulso emocional de la persona al verse en la situación de estrés que se encuentra, porque creo yo que todas las personas en algún momento hemos actuado por impulsos emocionales, que nos han llevado a hacer cosas que de repente no tienen la magnitud de este caso, pero que sí en el momento de la euforia, de la impotencia, de repente nos ha llevado a hacer algunas cosas. ¿O es que acaso se podría decir que todos tenemos una anomalía psíquica dormida que podría despertar en cualquier momento si nos vemos en una situación de estrés como la que pasó el señor Campo Arana? Bien, dentro de lo que es el tema de las conductas sociales, hay un tema que de repente no se trató, y es el hecho de que nosotros nos formamos de inicio en nuestra familia. ¿Okay? Nacemos en el seno familiar, y en la medida en que el recién nacido, su entorno de vida, su universo de vida, está solo relacionada con el grupo familiar, si el grupo familiar tiene actitudes de violencia, actitudes de golpes, digamos, ese mundo, ese universo de ese niño se va a interiorizar en él, y en algún momento va a ser determinante de su conducta. ¿Okay? Pero tiene que ver además otro tema, que pueden haber temas orgánicos que eventualmente condicionen la reacción en un determinado sentido, una conducta violenta. Puede ser un tema orgánico, pero también puede ser un tema condicionado desde el seno familiar. En algún momento va, como se dice, mermando de repente partes del cerebro en las cuales por la violencia, por el maltrato, incluso por los mismos golpes, puede haber una lesión cerebral que al final se va a reflejar en la reacción que tiene. Pero además de eso, no nos olvidemos también que hay formas de adoctrinamiento social. O sea, si yo formo a un niño, o quiero formar a un niño, y le inculco desde muy niño determinadas formas de pensar y determinadas formas de actuar, ese niño va a actuar de ese modo. ¿Ok? Entonces, si yo formo a un niño en violencia, ese niño va a ser violento y va a generar dentro de su entorno familiar, cuando él sea adulto, violencia. Porque nosotros somos reflejo de lo que hemos tenido en nuestras casas, porque ese es nuestro universo, ahí nos formamos. Pero la violencia en las etapas iniciales, y eso lo corroborará de repente el autor, o me aclarará probablemente, va a generar lesiones en el cerebro que eventualmente van a ser muchas de las causas de las psicopatologías, de las neurosis, de la esquizofrenia. Entonces, todo eso es un condicionante. O sea, no necesariamente tiene que verse reflejado en su adolescencia, sino en un momento... En algún momento por algún estímulo externo, o de repente por un tema ya eventualmente de una lesión que pueda generarse indistintamente en un reflejo. El impulso o la reacción externa, el estímulo externo puede ser leve o puede ser muy fuerte, pero siempre es un estímulo que condiciona una reacción, porque no podemos pensar, o sea, ¿se acuerdan las teorías del delincuente, la teoría del hombroso, el delincuente nato? Entonces el derecho ha tratado de explicar las conductas más graves que ocurrieron en la sociedad. Entonces se decía que incluso se lo describía fenotípicamente, frente muy hundida, pómulos prominentes, se daba una descripción de el probable criminal nato. Entonces, si pensáramos y si validáramos esa teoría, muchos de nosotros probablemente tendríamos rasgos distintivos de delincuentes natos. Entonces, esas teorías, esas explicaciones de las causas de la violencia han pasado pues, por teorías, hasta las teorías sociológicas y conductuales, y que forman parte de lo que es llamado estrés social, ¿no? Que son las últimas que se están, convalidando, y que tienen que ver con el entorno social en el cual se formó la persona para que puedan crearse o generarse las llamadas psicopatologías. Claro. El niño nace en un entorno familiar, es el único grupo humano al que el sujeto no elige. Nadie eligió la familia que va a nacer. Por lo tanto, es algo universal. Entonces, el niño nace en estado de hoqueidad, en estado de bienestar.
En la crianza es donde comienzan a aparecer las posibles causas de la conducta más adelante. Sí se habló un poco de eso cuando me tocó hablar a mí y dije, un padre violento, alcohólico, maltratador, que incluso exponía a los hijos a relaciones con su mujer, y él lo manifestó. O sea, sí se habló. Sí, pero yo me refería a él mismo, no a su familia, sino Usted antecedentes de él, de que él haya tenido antecedentes violentos con hacia otras personas o hacia la misma esposa antes de violentarla en el al asesinarla. Bueno, lo que... Doctor, si me permite, en la sentencia, en el segundo considerando, me parece, se establece que por las testimoniales él tenía una conducta no muy, o sea, de cierta violencia con la agraviada. Entonces sí se establece eso. Eso se establece obviamente, como dice el doctor Benítez, probablemente por la declaración del propio imputado, porque no tenemos otros temas referentes y no podemos ver más que lo que se refleja en la sentencia, ¿no? Ahora, una personalidad creada en estas circunstancias, no modelada en circunstancias, con muy poca tolerancia a la frustración, porque el niño no pudo hacer nada por evitar los acontecimientos tan desagradables y punitivos que le tocó vivir. Entonces no tuvo una capacidad de manejar la frustración. Y evidentemente esas reacciones violentas se presentaban, más que todo la señora habla como una irresponsabilidad, que no se preocupaba del mantenimiento de los niños, de la niña, perdón. Entonces también es una manera de agredir, ¿no? Pero otros datos no aparecen en la recapitulación de los hechos, no hay eso, pero la personalidad esquizoide ya estaba en él. Lo que necesitó la personalidad esquizoide para explotar fue justamente lo que sucedió ante el estrés tan intenso que vivió. Pero sí había ya manifestaciones, evidentemente, ese alejamiento de los demás, ese aplanamiento afectivo y no relacionarse con otros. Efectivamente eso estaba preludiando que esa persona no era pues de lo que entre comillas se puede considerar un comportamiento normal. Lo que pasa es que se disoció en el momento del estrés profundo, entonces ahí fue que no pudo controlar y todo lo que hemos escuchado antes, ¿no? Sí ha habido ese tipo de expresión, de explicación por lo menos. Y se podría decir que, sí, solamente esto, se podría decir que quizás nosotros contamos, como yo le decía, con una anomalía psíquica dormida que frente a un estímulo fuerte nos podría hacer reaccionar de alguna forma como reaccionó esa persona. Es que depende de nuestra fortaleza interna y cómo hemos recibido nosotros los primeros años de vida son decisivos para nuestro comportamiento a futuro. Depende. Si la persona ha tenido descuentos afectivos, carencias afectivas, si ha tenido maltrato físico, psicológico o sexual, evidentemente va a estar más en desventaja que aquella que no lo tuvo. Y posiblemente esas anomalías comiencen a estar dormidas, como usted expresó sus palabras, y pueden explotar el día de mañana, frente a aquella que no tuvo y no tuvo más fortaleza para poder manejarse mejor en el mundo. Va a depender. Eso es lo que, no sé si le he respondido a su pregunta, pero es lo que yo entiendo, ¿no? Como usted me lo ha planteado. ¿Tenemos anomalías psíquicas? Es una pregunta que creo que no tiene respuesta. ¿Tendremos anomalías psíquicas? Vamos a tener que hacer todo un estudio introspectivo de nosotros mismos, ¿no? Nos conocemos, o por lo menos conócete a ti mismo, era un pensamiento del filósofo griego. Para poder conocerme a mí mismo, debo conocerme también en función de los demás. Yo me voy a conocer en función de los demás también, de la manera como me relaciono, cómo me conllevo, también me pueden dar pautas si mi comportamiento podría o no ser cuestionado más adelante. O sea, todo es un estudio, sí, que nos lleva a concluir que las primeras experiencias de todo ser viviente, incluso animales, como lo han demostrado en algunos videos, son decisivas para el comportamiento anormal o no. Perdonen por favor, lo que pasa es que somos muy puntuales con la hora porque ya es hora de cerrar el auditorio, ¿no? Nos habían permitido hasta la 1 y nos estamos pasando 5 minutos. De todas maneras, sé que son temas apasionantes, polémicos, no se corta el debate, en la tarde están totalmente invitados para continuar con la otra jornada, ¿no? A partir de las 4 de la tarde. Sean puntuales, por favor, entonces empezamos, ¿no? Y tenemos más tiempo para debatir. Antes de retirarnos, por favor, quiero pedir que nuevamente, ¿no?, agradezcamos la participación de nuestros ponentes, de nuestros panelistas, ¿no?, con un fuerte aplauso.
violentada sexualmente y con todas las agravantes, ¿no? Ya tenemos que empezar a imaginar que aquí hay algo más que un simple